El chavo se había metido dentro de su barril después de comer un pedazo de torta que le había sobrado a doña Clotilde. Sas, sas, sas. Había dicho él con esa sonrisa suya, contento porque al menos alguien le había dado algo. Pero al día siguiente las cosas empezaron a cambiar de a poquito, como si nadie se diera cuenta. Doña Florinda, que siempre pasaba con su vestido planchado y su aire de señora importante, ni siquiera lo miró cuando el chavo salió del barril para saludarla. Kiko, que jugaba con una pelota cerca de la fuente del segundo patio, le dio un empujón sin decir nada. El chavo se tambaleó y casi se cae. Oye, Kiko, ¿qué te pasa?, preguntó el chavo, rascándose la cabeza. Fue sin querer queriendo, ¿verdad? Kiko solo lo miró con una cara rara, como si el chavo oliera mal, y murmuró: no me simpatizas. El chavo se quedó quieto un segundo, pero pensó que era una broma. Siguió caminando hacia el patio central. Ahí estaba Ñoño, que acababa de llegar con su papá, el señor Barriga, a cobrar las rentas. El chavo se acercó sonriendo. Hola, Ñoño, ¿jugamos a las canicas? Eso. Ñoño ni siquiera contestó. Le dio un golpe en el hombro con la mano abierta, fuerte, y se dio la vuelta. El señor Barriga, que siempre había sido medio amable, solo apretó los labios y miró para otro lado. El chavo se frotó el hombro, confundido. Bueno, pero no se enojen, dijo bajito. Por la tarde llegó el profesor Girafales con su ramo de flores para doña Florinda, como siempre. Profesor Girafales, qué milagro que viene por acá, dijo ella con su voz cantadita. El profesor sonrió y le entregó el ramo. El chavo se acercó para saludar, pero el profesor lo miró de reojo y, sin decir nada, le dio una patada ligera en la pierna. No fuerte, pero suficiente para que el chavo se quejara. Maestro. ¿Qué hice?, preguntó el chavo. El profesor no contestó. Solo se dio la vuelta y siguió hablando con doña Florinda como si el chavo no existiera. Doña Clotilde, que salía de su departamento 71 con Satanás en brazos, ni siquiera lo saludó. Jaimito el cartero, que subía las escaleras con su bolso y su cara de siempre de prefiero evitar la fatiga, pasó a su lado y le dio un codazo sin querer. O queriendo. El chavo se quedó sentado en el piso un rato, mirando el suelo. Pi. Empezó a llorar bajito, como cuando las cosas se ponían feas. Esa noche, don Ramón y la Chilindrina lo encontraron en el barril. Don Ramón se asomó y vio al chavo hecho un ovillo, con la cara sucia de lágrimas. Órale, chavo, ¿qué te pasa?, preguntó don Ramón, pero su voz no sonaba enojada como otras veces. Sonaba preocupada. La Chilindrina se metió medio cuerpo en el barril y lo abrazó. Ven, chavito, no llores. Nosotros estamos aquí. ¿Quién te hizo algo? El chavo sollozó. Todos. Me empujan. Me pegan. Me dicen cosas feas. No sé qué hice, Chilindrina. Fue sin querer queriendo, de verdad. Don Ramón se rascó la cabeza, mirando alrededor. La vecindad estaba en silencio, solo se oía el viento en las macetas y el lejano ladrido de Satanás. Esto no es normal, murmuró don Ramón. Antes nos peleábamos, sí, pero esto es otra cosa. Como si todos se hubieran puesto de acuerdo para odiarte. La Chilindrina asintió, con los ojos bien abiertos. Papá, yo también lo noté. Doña Florinda ni me habla a mí cuando estoy contigo. Y Kiko. Hasta me miró feo. Vamos a investigar. Mañana temprano les preguntamos, ¿sale? Los tres se quedaron un rato ahí, consolando al chavo hasta que se calmó. Don Ramón le dio una palmada en la espalda. No te preocupes, chamaco. Nosotros no te vamos a dejar solo. Aunque yo deba 14 meses de renta y todo, tú eres de la vecindad. Al día siguiente las cosas empeoraron. El chavo apenas salió del barril cuando Kiko y Ñoño lo rodearon. Kiko le dio un empujón más fuerte. Lárgate, idiota, le dijo Kiko con una voz que no parecía suya. Ñoño se rió, pero era una risa fría. Inútil. Siempre estorbas. Doña Florinda salió de su departamento y, sin decir nada, le dio un manotazo en la cabeza al chavo. Vieja chancluda, murmuró don Ramón desde lejos, pero solo lo dijo porque ella ya se había ido. El profesor Girafales, que había vuelto esa mañana, lo insultó delante de todos. Eres un estorbo, muchacho. Un menso que no sirve para nada. Jaimito pasó y le tiró el bolso encima sin querer. Doña Clotilde solo lo miró con ojos vacíos y cerró su puerta. El chavo corría de un patio a otro, recibiendo golpes, empujones, insultos. Menso. Idiota. Inútil. Le gritaban. Él solo repetía bueno, pero no se enojen. Y al final se escondió otra vez en el barril, temblando tanto que le dio la garrotera. Cuerpo tieso, sin poder hablar, solo lágrimas silenciosas. Don Ramón y la Chilindrina lo sacaron, le echaron agua de la fuente y lo abrazaron. Esto ya no es broma.
dijo don Ramón, con la voz temblorosa. Algo está pasando en la vecindad. Vamos a averiguar. Preguntaremos a todos, uno por uno. Pasaron la tarde investigando. Tocaron puertas, hablaron con quien se dejara. Pero nadie contestaba bien. Doña Florinda los corrió. El señor Barriga solo dijo: no se metan en lo que no les importa. El profesor Girafales ni los miró. Era como si una sombra hubiera caído sobre todos menos sobre ellos tres. Esa noche, el chavo no aguantó más. Mientras don Ramón y la Chilindrina dormían en el departamento 72, el chavo se levantó sigiloso. Salió del barril, miró por última vez la vecindad oscura, el portón entreabierto, y se fue caminando por la calle sin hacer ruido. Nadie lo vio. Llevaba solo la ropa que traía puesta y un nudo en la garganta. Al amanecer, don Ramón y la Chilindrina lo buscaron por todos lados. No estaba en el barril, ni en el patio, ni en ningún rincón. Se fue, dijo la Chilindrina, con los ojos llenos de lágrimas. El chavito se fue y ni nos dijo adiós. Don Ramón se sentó en el borde de la fuente, cabizbajo. Pobre chamaco. ¿Qué le hicimos todos para que se fuera así? Se quedaron ahí, tristes, sin saber que esa misma mañana alguien les dejaría un mensaje debajo de la puerta del departamento 72. Un papel arrugado, escrito a mano con letra temblorosa. Yo sé la verdad. Nos vemos esta noche cuando todos duerman. Solo ustedes dos. No le digan a nadie. Firmado solo con una inicial. H. Don Ramón y la Chilindrina apenas terminaron de leer el papel cuando los gritos empezaron. Era un alboroto que venía del primer patio, cerca del barril. Salieron corriendo y lo que vieron les heló la sangre. Los vecinos traían al chavo arrastrándolo de los brazos. El muchacho forcejeaba, con la cara llena de moretones nuevos y la ropa rota. Kiko y Ñoño lo sujetaban fuerte, doña Florinda lo empujaba por la espalda y el profesor Girafales le daba golpes en la cabeza con un palo que había agarrado de las macetas. Doña Clotilde y Jaimito el cartero cerraban el paso para que no escapara. Hasta el señor Barriga estaba ahí, con la cara roja, mirando sin hacer nada por detenerlos. Suéltenlo, gritó don Ramón, corriendo hacia ellos. ¿Qué les pasa? Es el chavo, mensos. La Chilindrina lloraba mientras corría. Chavito. Déjenlo, por favor. Él no les hizo nada. Pero nadie les hizo caso. Era como si no los oyeran. Arrastraron al chavo hasta el centro del patio, cerca de la fuente. Lo tiraron al piso. Kiko le dio una patada en las costillas que se oyó crujir. Inútil. Siempre fuiste un estorbo, dijo Kiko con voz fría. Ñoño se rió bajito. Menso. Ya no vas a molestar más. El chavo, temblando, solo alcanzó a decir: fue. Sin querer queriendo. Bueno, pero no se enojen. Pi 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 pi. Doña Florinda le escupió en la cara y le dio un cachetazo tan fuerte que le partió el labio. El profesor Girafales levantó el palo y le pegó en la espalda una y otra vez. Cada golpe sonaba húmedo. Jaimito le pisó la mano izquierda hasta que se oyó un chasquido de huesos rompiéndose. Doña Clotilde, con Satanás ladrando a su lado, le clavó las uñas en la mejilla y le arrancó un pedazo de piel. La sangre empezó a correr por el cuello del chavo. Don Ramón se metió entre ellos empujando. Basta, carajo. Vieja chancluda, suéltalo. Profesor, usted es un hombre decente. Le dieron un empujón tan fuerte que don Ramón cayó de espaldas contra la fuente. La Chilindrina intentó abrazar al chavo, pero Kiko la jaló del cabello y la tiró lejos. Vieron cómo lo levantaban otra vez. El señor Barriga, sin decir palabra, sacó un cuchillo de cocina que alguien había traído. Lo clavó primero en la pierna del chavo, despacio, girándolo. El grito del muchacho fue horrible, agudo, como de animal. Luego Ñoño le dio otro cuchillazo en el estómago. La sangre salía a chorros, tiñendo el piso de tierra. El chavo se doblaba, tosiendo sangre, los ojos muy abiertos del terror. Sas. Sas. Intentó decir, pero solo salió un gorgoteo. Doña Florinda le metió los dedos en los ojos y apretó. El chavo se sacudió como loco. Jaimito le rompió la otra mano con una piedra. El profesor le dio un último golpe en la cabeza con el palo, abriéndole el cráneo. Un charco oscuro se extendió debajo de él. El cuerpo del chavo quedó tirado, retorcido, todavía temblando un poco antes de quedarse quieto para siempre. Don Ramón y la Chilindrina gritaron, lloraron, intentaron llegar, pero los vecinos los rodearon y los empujaron contra la pared. Nadie les pegó a ellos, solo los mantuvieron lejos mientras terminaban. Cuando todo acabó, los vecinos se fueron caminando como sonámbulos, sin decir nada, cada uno a su departamento. El patio quedó en silencio, solo se oía el goteo de la fuente y los sollozos de don Ramón y su hija.
Horas pasaron desde lo ocurrido, y esa noche, después de que los vecinos se fueron caminando como si nada, el patio quedó en un silencio que daba más miedo que los gritos de antes. El cuerpo del chavo seguía tirado junto a la fuente, todo retorcido, lleno de sangre que ya se secaba en la tierra. Don Ramón y la Chilindrina no se movieron de ahí por un buen rato. Ella lloraba sin parar, abrazada a las piernas de su papá, y él solo miraba el piso con los ojos rojos, apretando los puños. Ese chamaco. Pobre menso. Murmuró don Ramón al fin, con la voz quebrada. Nunca le hizo mal a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron pedazos así? La Chilindrina levantó la cara, toda hinchada de tanto llorar. Papá. Yo no entiendo nada. Hace rato todos lo odiaban como si fuera el diablo. Y ahora. Ya ni los vemos. Es como si se hubieran despertado de un sueño y se fueron a dormir tranquilos. Se quedaron ahí, sin saber qué hacer. No podían llamar a la policía. En esa época, en la vecindad, las cosas se arreglaban entre ellos. Además, ¿quién les creería? El portón de madera crujía con el viento, y el barril vacío del primer patio parecía más oscuro que nunca. Don Ramón se pasó la mano por la cara, recordando todas las veces que le había gritado al chavo idiota. O inútil. Pero siempre de broma. Ahora todo eso pesaba como plomo. De pronto, oyeron pasos suaves que venían del segundo patio. Alguien se acercaba despacio, como si no quisiera asustarlos. Era un hombre alto, flaco, con sombrero viejo y una chamarra que parecía haber visto mejores días. Don Ramón se puso de pie de un salto, protegiendo a su hija. ¿Quién anda ahí? Lárguese, menso, o le parto la cara. El hombre levantó las manos. Se quitó el sombrero y se acercó un poco más a la luz de la luna. Era el señor Hurtado. El mismo que había vivido en la vecindad hace meses, el que siempre andaba callado y que un día desapareció sin avisar. Don Ramón lo reconoció al instante. ¿Hurtado? ¿Qué hace usted aquí? Pensábamos que se había ido para siempre. El señor Hurtado miró el cuerpo del chavo y bajó la cabeza. Su cara estaba pálida, como si no hubiera dormido en días. Fui yo el que dejó la carta esta mañana. La que decía que sabía la verdad. No firmé con mi nombre porque tenía miedo de que ellos me vieran. Pero vine en cuanto pude. Tenía que hablar con ustedes dos. La Chilindrina se limpió las lágrimas y se acercó. ¿Usted? ¿Por qué? ¿Qué sabe de todo esto? Ellos mataron al chavito como si fuera un animal. Hurtado suspiró y se sentó en el borde de la fuente, lejos del charco de sangre. Su voz era baja, pero firme. Escuchen bien, porque lo que voy a decirles suena a locura, pero es la pura verdad. Yo vivía aquí. Antes robaba cosas. Era un ratero, sí. Pero un día oí al chavo hablando. Decía cosas lindas. Que si la gente se arrepiente, todo puede mejorar, que él perdonaba a quien le hacía mal fue sin querer queriendo. Me dio vergüenza. Esa misma noche devolví todo, en secreto, y me fui de la vecindad. Pensé que era el fin. Pero no. Don Ramón frunció el ceño. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que le pasó al chamaco? Hurtado miró alrededor, como si las paredes tuvieran oídos. Después de irme, me metí en cosas raras. Empecé a investigar. Descubrí que en las afueras de la ciudad, cerca de los cerros viejos, hay una secta secreta. Se hacen llamar los guardianes del umbral. Llevan años aquí, desde antes de que yo naciera. Usan sueños, pesadillas. Algo como brujería antigua, pero peor. Les meten ideas en la cabeza a la gente común. Les hacen creer que alguien es el enemigo. En este caso, el chavo. Él era el más puro de todos. Inocente, sin maldad, siempre sonriendo a pesar de todo. La secta necesitaba un sacrificio así para invocar a esa cosa. La Chilindrina tembló. ¿Qué cosa? Hurtado tragó saliva. Un ser que no es de este mundo. Lo llaman el susurrador del vacío. Es como una sombra viva, más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. Un ser Lovecraftiano, de esos que vienen de entre las estrellas, que come almas y trae oscuridad eterna. Si despierta, no solo la vecindad, todo México, todo el mundo se va al carajo. Caos, locura, gente matándose entre sí sin razón. Los sueños que tuvieron todos aquí no fueron casualidad. La secta los usó para que odiaran al chavo y lo mataran. Así completaron el ritual. Ahora mismo, en un lugar escondido en las afueras, están preparándose para el siguiente paso. Abrir el portal. Don Ramón se quedó callado un rato, procesando. Luego explotó. Malditos. ¿Por eso mataron al pobre menso? ¿Por un sueño y una brujería de locos? No me lo creo. Pero en el fondo, algo le decía que era verdad. Recordó cómo todos cambiaron de la noche a la mañana, sin razón. Hurtado asintió. Es real. Yo los he seguido. Sé dónde se reúnen. Pero solo no puedo. Necesito ayuda.
Usted, don Ramón, siempre fue de los pocos que no se dejó llevar. Y la Chilindrina. Ella se queda aquí. No le va a pasar nada. La secta ya tiene lo que quería. Pero si no paramos esto esta misma noche, mañana todo empeora. La Chilindrina agarró el brazo de su papá. Papá. No vayas. Quédate conmigo. Don Ramón la miró, con los ojos llenos de algo que nunca había tenido. Decisión de verdad. No, hija. El chamaco ya está muerto por culpa de esos malditos. Si hay una chance de que no haya muerto en vano. Voy a ir. Tú te quedas en el departamento 72. Cierra bien la puerta y no salgas hasta que yo vuelva. Se levantó y fue al departamento. Rebuscó en un rincón escondido, debajo de un montón de trapos viejos. Sacó una escopeta vieja, de las que usaban en el campo. La había querido empeñar 1000 veces cuando no había para la renta, pero nunca lo hizo. La cargó con cartuchos que guardaba desde hace años. Hurtado sacó una pistola pequeña de su chamarra. Vamos en mi camioneta. Está afuera del portón. No hay tiempo que perder. Don Ramón abrazó fuerte a la Chilindrina. Cuídate, mi niña. Si no vuelvo. Cuéntale a quien te crea que el chavo no fue un inútil. Fue el mejor de todos nosotros. Salieron los dos hombres por el portón de madera, que crujió como si se estuviera despidiendo. La camioneta arrancó en la noche de 1974, dejando la vecindad atrás, con su fuente goteando y el barril vacío. La Chilindrina se quedó sola en la puerta, llorando, mientras las luces traseras se perdían en la oscuridad de la ciudad. El camino a las afueras fue largo y silencioso. Hurtado manejaba, contando más detalles. Cómo la secta usaba velas negras y cantos en un idioma raro, cómo habían elegido la vecindad porque estaba llena de gente sencilla, fácil de manipular. Don Ramón solo apretaba la escopeta en sus manos, pensando en el chavo, en todos los pipipipipipi que ya nunca oiría. Llegaron a un camino de tierra que subía a los cerros. A lo lejos se veían luces tenues, como de una fogata grande. Hurtado apagó el motor. Ahí están. Prepárese, don Ramón. Va a ser feo. Los dos bajaron, armas en mano, don Ramón y el señor Hurtado avanzaron entre las sombras de los cerros, con las armas listas. La noche era fría y olía a humo de leña mezclada con algo metálico, como sangre vieja. Delante de ellos, en un claro rodeado de piedras antiguas, ardía una fogata grande. Alrededor había unas 20 personas vestidas con túnicas negras, cantando bajito en un idioma que sonaba a nada de este mundo. En el centro, sobre un altar de piedra, había símbolos dibujados con lo que parecía sangre seca. El aire se sentía pesado, como si algo invisible los estuviera mirando. Ahí están los malditos. Susurró Hurtado. El susurrador del vacío ya está despertando. Si terminan el ritual, se acabó todo. Don Ramón apretó la escopeta con fuerza. Pensó en el chavo tirado en el patio, en su pipi, en cómo nunca más diría sas. Eso le dio rabia. Vamos a acabar con esto de una vez. Dijo con voz ronca. Por el chamaco. Se acercaron sigilosos. Pero uno de los sectarios los vio. Gritó algo y todo se volvió loco. Las túnicas negras sacaron pistolas y cuchillos. Los balazos empezaron a volar. Don Ramón disparó la escopeta. El estruendo fue enorme. 2 sectarios cayeron, gritando. Hurtado tiró con su pistola, rápido y preciso, como quien ha hecho esto muchas veces. Se escondieron detrás de unas rocas, mientras las balas rebotaban a su alrededor. Malditos locos. Gritaba don Ramón recargando. Por el chavo, hijos de la chingada. Un sectario se acercó corriendo. Don Ramón le metió un cartuchazo en el pecho. La sangre salpicó. Otro le disparó a Hurtado, rozándole el hombro. Hurtado gruñó de dolor pero siguió tirando. El tiroteo era ensordecedor. Las túnicas negras caían una tras otra, pero ellos también recibían. Don Ramón sintió un quemón en la pierna. Una bala le había pasado. Siguió avanzando, cojeando, disparando sin parar. Llegaron hasta el altar. El líder de la secta, un hombre alto con capucha, levantó los brazos y gritó palabras raras. El fuego de la fogata se puso verde y algo empezó a formarse arriba. Una sombra enorme, con tentáculos que se movían como humo vivo, ojos que no eran ojos, un susurro que entraba directo en la cabeza. Don Ramón sintió náuseas. Era el susurrador. El ser que la secta quería traer. No lo dejes terminar. Gritó Hurtado. Don Ramón apuntó y descargó los 2 últimos cartuchos contra el líder. El hombre cayó sobre el altar, rompiendo los símbolos. La sombra chilló, un sonido que no era de este mundo, y empezó a deshacerse. Los sectarios que quedaban gritaron de terror y huyeron, pero Hurtado y don Ramón no los dejaron. Balazo tras balazo, los fueron cayendo. El claro quedó lleno de cuerpos y sangre. Cuando todo quedó en silencio, don Ramón bajó la escopeta. Respiraba agitado.
La sombra ya no estaba. Solo quedaba el fuego normal y el viento. Pero Hurtado estaba en el piso, apoyado contra una roca. Tenía 3 balazos. Uno en el pecho, otro en la barriga y uno en la pierna. La sangre le salía a chorros. Don Ramón se arrodilló a su lado. Hurtado. Aguante, menso. Lo logramos. Esa cosa se fue. Hurtado sonrió débil, tosiendo sangre. Sabía que usted era de los buenos. Don Ramón. Después de dejar la vecindad, ya no pude seguir siendo ratero. El chavo me cambió con sus palabras. Me volví investigador secreto. Trabajé solo, siguiendo sectas, cosas raras que nadie cree. Por eso sabía todo esto. Los guardianes del umbral. Los seguí durante meses. Gracias a usted. Salvamos el mundo esta noche. La vecindad está a salvo. El susurrador no despertó completo. Don Ramón le apretó la mano, con los ojos llorosos. No se muera, carajo. Tenemos que volver y contarle a la Chilindrina. Hurtado negó con la cabeza, ya casi sin voz. No. Mi tiempo se acabó. Dígale a su hija. Que el chavo fue el héroe sin saberlo. Su pureza. Fue lo que casi destruye al monstruo. Y usted. Usted ya no es el inútil que todos creían. Es un salvador. El señor Hurtado dio un último suspiro y se quedó quieto, con los ojos abiertos mirando el cielo. Don Ramón se quedó ahí un rato, solo, rodeado de cuerpos. La escopeta le pesaba en las manos. Había ganado, pero todo sabía a derrota. Regresó a la vecindad cuando ya amanecía. Cojeando, con la ropa llena de sangre ajena y propia. La Chilindrina salió corriendo del departamento 72 y lo abrazó fuerte. Papá. ¿Qué pasó? ¿Estás herido? Don Ramón solo la abrazó y lloró en silencio. Le contó todo. La secta, el ser del vacío, cómo Hurtado murió salvando al mundo. La Chilindrina escuchó sin decir nada, solo llorando. Los vecinos empezaron a salir. Doña Florinda, Kiko, el profesor Girafales, Doña Clotilde. Todos con cara de haber despertado de una pesadilla larga. Miraron el patio donde todavía estaba la mancha oscura de la sangre del chavo. Nadie dijo nada. Nadie recordaba bien, pero sentían la culpa en el pecho. Don Ramón nunca les contó toda la verdad. Solo dijo que el chavo se había ido y que ya no volvería. La vecindad siguió igual por fuera. El barril vacío, la fuente goteando, el portón crujiendo. Doña Florinda seguía recibiendo flores del profesor, Kiko jugaba, Jaimito evitaba la fatiga. Pero ya nada era igual. Don Ramón y la Chilindrina vivieron con el peso para siempre. A veces, en las noches, Don Ramón sacaba la escopeta, la limpiaba y pensaba en el chamaco. Pobre menso. Fuiste el más valiente de todos nosotros. La Chilindrina nunca volvió a reír como antes. El mundo se salvó aquella noche en los cerros, pero ¿a qué precio? El chavo murió torturado por gente que lo quería, por una locura que no entendieron. Hurtado murió solo en la oscuridad. Y Don Ramón quedó como un héroe que nadie aplaudiría nunca. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.